que estos años a ti te habían hecho un mejor humorista. ¿Tú crees que eso es así? Yo tengo amigos que son muy talentosos, no te digo los nombres pues se van a molestar, que yo le he dicho, yo te admiro mucho por tu talento, pero el carácter no hay quien se lo meta, sinceramente que te aguante tu jeva, ¿entiendes? Pero ¿Puedes decir nombre? no, para nada, porque si yo soy una persona feliz hasta ahora. ¿Para ti el humor es un arte menor? No, para nada. Un músico, un bailarín, todo. Si tú pides aquí en Hialeah, tú pides 5 Uber seguidos y llega el elenco en Naranjo en patio a buscarte. A empezar el programa de Robertigo, que se pone bueno, se pone ringo. Directamente desde Pinar del Río, pasando por La Habana y asentado en Miami hace más de 10 años, Iván Camejo. Dime algo de eso. Sí, señor. Tú vienes de una familia culturosa, por llamarla de alguna manera. Tu hermano, pintor, un hermano pintor. Creo que el otro es profesor de la Universidad de Letras, ¿puede ser? Filólogo igual que yo. Filólogo. Y tú estudiaste filología. Sí. Cuando ustedes eran niños, ¿a qué jugaban? ¿Escribir y leer? Está bueno eso. Esto es posterior a la antigua, posterior a la media. Quiero que me hable un poco. Mi mamá es licenciada en español y literatura. Mi papá estudió todo lo relacionado con la enseñanza especial, con la educación especial. Fue director de una escuela especial en Pinar del Río y todo eso. Y mi otro hermano, o sea, está el filólogo, es Jimagua, con otro que es licenciado en español y literatura. Yo que estudié filología y mi hermano pintor. Bueno, no propiamente artista, pero sí una familia intelectual. En mi casa siempre hubo muchos libros. Me faltó uno entonces. ¿Ustedes son, contigo son 3 o 4? El mayor, yo, y después mi mamá quería una hembra y le salieron Jimagua. Dos hermanos que son Jimagua, menores, tienen ahora 42 por ahí. ¿Y aquí en Miami cuánto hay? Aquí uno solo que vino hace poco. Cuando somos de Pinar, ya hemos llegado lentamente. ¿De qué parte de Pinar son? Del mismo Pinar. ¿Alguna anécdota tanto triste como alegre que es recurrente de tu niñez en Pinar del Río? Bueno, una de las cosas que incluso lo hubiera traído fue un fallo. Yo conservo mi carnet de identidad de Cuba, y mi carnet de identidad, donde dice lugar de nacimiento, dice maternidad. O sea, en vez de Pinar del Río, dice lugar de nacimiento, maternidad. Y en 2 o 3 ocasiones a mí me pedían el carnet, ¿sabes? En La Habana, cuando uno era estudiante, por la noche, policía. Y los tipos se burlaban de eso. Decían, ¿qué es esto, bro? Como que maternidad. O sea, es que eso fue lo que me pusieron a mí. Y eso es una anécdota real. Yo tengo el carnet de identidad, dice el lugar de nacimiento, maternidad. Tú pasas a ser director del Centro Promotor del Humor, creo que desde los años 2000, 2002, 2003. 2003. ¿Hasta? 2011. Yo, que estuve bajo tus órdenes, por llamarlo de alguna manera, y todos los humoristas que estábamos en el centro, quiero preguntarte algo públicamente, porque tuve deseo de preguntarte en aquella época, pero nunca me atreví. Acuérdate que Bufomaníaco era como la oveja negra del Centro Promotor del Humor. Sí. ¿Cuál es el trabajo de un director de un centro promotor de humor en un país donde todo el mundo se siente humorista, todo el mundo se siente cómico, y con todos los problemas y con todo el desastre que para nadie es secreto que pasa ahí? ¿Cuál era tu trabajo, Iván? Mira, yo te digo una cosa. El centro del humor estaba claro que respondía a esa política acá en Cuba de que todo tiene que estar institucionalizado y pertenecer a una institución del Estado. Porque además está claro que en Cuba, como artista independiente, tú no tienes la posibilidad ni de trabajar, ni de cobrar, ni de nada. O sea, en Cuba si tú no perteneces a una empresa, tú no puedes, a no ser que alguien te pague por la izquierda, pero incluso en aquel momento que todavía no existía, no estaba despenalizada la divisa y todo eso, era imposible. Y uno sabía desde un principio que el centro, de cierta manera, iba a ser un mecanismo de control del Ministerio de Cultura sobre el humor. Pero por otra parte era algo muy necesario, porque muchos comediantes que, como ya te dije, eran egresados universitarios, no tenían un aval, digamos, una escuela de arte o eran graduados de algo afín para que pudieran pertenecer a otro tipo de empresa y poder cobrar por ahí. Y entonces el Centro del Humor, la gente lo agradeció mucho porque muchas personas que se dedicaban al humor
sin haber estudiado actuación o dramaturgia o teatro, que era lo que te justificaba quizás una plaza, de repente pudieron tener sus datos laborales y pudieron ganar dinero a través de eso. Pero al final respondía a la política que siempre ha habido de institucionalizar todo el arte para tenerlo controlado. ¿Qué pasa? Que nosotros tuvimos la ventaja, primero, que desde la fundación hasta el 2003 lo dirigió Doime. De eso quiero hablar ahorita. Que eras un humorista, no un cuadro. Tú sabes que normalmente las empresas las dirigían cuadros. Tipos que a lo mejor no sabían nada de lo que estaban haciendo, pero que eran confiables desde el punto de vista político. Doime era un artista, yo era un comediante también. Después, bueno, se quedó Quique, ahora está otro muchacho. Pero siempre ha salido gente de los mismos grupos de humor. Y eso fue una ventaja porque, por ejemplo, la agencia del rock, la agencia del rap, todo eso lo que hicieron fue desbaratar el rock y desbaratar el rap en Cuba y burocratizarlo todo. Y el centro, con sus altas y sus bajas, con sus virtudes y defectos, al menos logró, primero, tener un festival aquelarre, que hasta el sol de hoy es un evento muy masivo, que la gente le encanta, lo disfruta y donde la gente va a ver cosas nuevas que prueba la gente. Y segundo, logró nuclear ahí un movimiento de comediantes que algunos mejores que otros y todo, como en todos los movimientos, pero que al menos la gente sentía que era parte de un movimiento artístico que de cierta manera estuvo a la vanguardia, porque yo te digo una cosa, mucho del humor que se hizo después en los centros nocturnos, que mucha gente lo menospreció por creer erróneamente que el humor del teatro es mejor o de más calidad que el de cabaret. O sea, el espacio no es lo que determina la calidad de una cosa u otra. Porque en el cabaret actuaron muchos de los grandes comediantes cubanos y actuaban en Tropicana, Enrique Santiesteban, Carlos Montezuma, muchísima gente, y hacían un humor excelente. Lo que pasa que el espacio no es el que te dice eso. El que es malo en teatro, en cabaret, donde quiera. Te voy a hacer una pregunta que ya que estás aquí en Estados Unidos, quiero que me la contestes de verdad, lo que tú sientes. Eso está bueno. Ya que estás aquí, suena que... Sí, porque en Cuba tenemos que dar respuestas que no queremos dar. Eso para nadie es secreto. ¿Para ti el humor es un arte menor? No, para nada. Para nada. El humor probablemente sea una de las manifestaciones más interesantes del arte en el sentido de, primero, de la cantidad de géneros que han utilizado el humor para expresar una idea determinada, porque lo ha tenido la plástica, lo ha tenido el teatro, lo ha tenido el cine, lo ha tenido la televisión, la literatura. O sea, el humor es un componente que ha estado en las grandes obras literarias, artísticas, plásticas, lo que sea. Y por otro lado, el humor implica un ejercicio intelectual muy profundo, porque el humor es el fruto de subvertir la visión normal de lo que te rodea. Y para hacer eso, el comediante necesita tener una perspicacia que no todo el mundo lo tiene. Hay personas que tienen como una vis cómica, ese tipo del barrio que, coño, es que cómico este tipo para contar un chiste, pero a lo mejor arriba un escenario con un público, con no sé qué, el tipo... Porque no es solamente la vis cómica, es tener también una formación en función de eso. No una formación académica, pero son gente que desde muy temprano les interesó esa manera diferente de transmitir el mundo que te rodea, ¿entiendes? Ahora te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con la que te hice anteriormente. ¿Cómo son vistos los humoristas en Cuba con respecto a los actores que estudian en la academia? Mucha gente sí lo veía así. Mucha gente sí lo vio como un arte menor, como en los cómicos. Yo me acuerdo que Doime una vez en una, creo que era una conferencia de prensa o algo que había en el Aquelarre, él decía con mucha razón que con el humor todo el mundo se divierte, todo el mundo goza, todo el mundo te llama, pero nadie se lo toma en serio. Porque la gente siempre, o mucha gente, no hay que generalizar, pero mucha gente te ve como una especie de bufón que llega, entretiene a la gente y te va, pero que no te incluiría quizás
en la lista de los mejores artistas o los mejores intelectuales de tu pueblo o de tu provincia o de no sé qué. Y eso es un gran error. Es un error porque considerar eso un género menor es como considerar, por ejemplo, el repentismo un género menor por el hecho de que mucha de esa gente quizás no estudió en una escuela de música. O considerar la música afrocubana como un género menor. O creer que Chano Pozo no era bueno porque el tipo prácticamente no sabía leer. Son cosas muy, muy diferentes, porque el mensaje que tú transmites lo transmites con un talento que tú tienes que muchas veces no está en la escuela, no está en una carrera universitaria, está en tu manera de ver el mundo, que es distinta. Los humoristas somos gente que vemos el mundo diferente a los demás. A mí me consta, y a los que te conocemos de cerca, que a lo largo de todos estos años se te ha visto muy ligado a dos comediantes, por llamarlo de alguna manera, dos actores humorísticos, mucho. Uno, lo tocaste ahora, por eso te voy a hacer la pregunta, Osvaldo Doy Medio, y el otro, Ángel García Antolín. Antolín. ¿Cómo puedes ir de un lado al otro Sí. de esa manera? Además es la tesis y la antítesis. ¿Cómo te moldeas? Extremos. Quiero que me expliques cómo logras eso. Mira, en primer lugar porque los dos son excelentes personas y eso influye mucho. Yo tengo amigos que son muy talentosos, no te digo los nombres pues se van a molestar, que yo le he dicho, yo te admiro mucho por tu talento, pero el carácter a ti no hay quien se lo meta, sinceramente que te aguante tu jeva, ¿entiendes? Pero... ¿puedes decir nombre? No, para nada, porque si yo soy una persona feliz hasta ahora. ¿Algún pariente de Pablo, el colombiano? No. Pero mira, primero porque son excelentes personas y segundo porque cada uno me ha enseñado a su manera. Yo siempre pienso, uno agradece cuando puede aprender de los demás. Doyme, por supuesto, es una escuela para cualquier comediante. Yo lo vi por primera vez con ese grupo que tenía en Pinar del Río, una vez que ellos fueron con Salamanca a actuar en Pinar del Río, con el espectáculo aquel Cadáver Exquisito. Y me acuerdo que este muchacho que armó el grupo, le insistió en que fuera a ver algo de nosotros y no sé qué, y ahí yo hice un pequeño monologuito que yo tenía imitando a Eusebio Leal y qué sé yo, y Doy me lo vio y habló conmigo y me dijo, esto está bien, pero tienes que no sé qué, y para mí era como un orgullo que este tipo que yo admiraba tanto hubiera tenido la sencillez esa de venir a verme. Luego, después fue un gran placer poder escribir junto con él varios espectáculos, trabajar juntos. O sea, eso es uno de los grandes placeres que me ha dado la vida. Y en el caso del Guajiro, el Guajiro yo lo vine a conocer después incluso de toda la popularidad esa que él tuvo en Sabazo. O sea, yo sabía quién era Antolín, pero no lo conocía personalmente hasta que en un tiempo empezamos a hacer cosas juntos, empezamos a girar por 2 o 3 provincias, estuvimos en España un par de veces trabajando juntos y también es un tipo que le agradezco primero que todo la sinceridad, porque los guajiros tienen una cosa que te dicen lo que piensen, te guste o no, y eso a mí me encanta la gente del campo. Te dicen, oye, tienes las orejas ahí en el pelo, a él no le importa, tú estás con tu mujer, si estás pasando pena, te jodiste. Y a lo mejor tu mujer no se había dado cuenta de eso. Y ven el guajiro así, son cosas así, y él es muy sincero y es algo que se agradece. Y segundo, porque para tú aprender de alguien, esa persona no tiene que ser un intelectual, un doctor, un maestro. A veces uno aprende de la gente más sencilla, porque aprendes, por ejemplo, la manera de tratar con el público, la capacidad esa de improvisar, la seguridad esa en el escenario que tiene él, que tienes tú, de que tú, por ejemplo, sales como si fueras el dueño, como si toda la gente que estuviera ahí sentada fueran familia tuya, y tú sales con una seguridad a escena, que es lo que pasa con el Guajiro. Él también es un tipo muy querido, donde quiera que yo he estado con el Guajiro, en Venezuela, en México, en España, aquí, en diferentes ciudades. La gente lo quiere, se hace fotos, no sé qué, la gente tiene aquel recuerdo de Sabazo, pero además, para mí tiene el mérito de ser el primer tipo que logró hacer un Guajiro que se salía del estereotipo del Melesio de Miravalle. Soltó el machete y el sombrero. Miravalle fue tan original y el Guajiro Miravalle caló tan hondo en el humor de Cuba que todo el que quería hacer un Guajiro lo hacía, oye, pero mira que no, porque
el tipo creó un estereotipo que no había manera de romperlo. Y de pronto aparece este tipo, cuando yo lo veo por televisión, yo digo, este tipo es genial, porque este tipo ha hecho ya el guajiro no en el sentido campesino, sino en el sentido del tipo cheo. Y el peine atrás, y que si los buques y la majata. Era el tipo que trataba de meterse en la cultura urbana a la fuerza y no le quedaba. Y él se ha ido reinventando, ahora que está viviendo aquí, se ha ido reinventando y ha ido modificando cosas. Tú has tenido la suerte de que lo asesoró un gran comediante que fue Chaflán, de que le escribió cosas a Alberto Luberta, quien incluso fue el que creó el nombre de Antolín el Pichón. Ha tenido la suerte que Iván Camejo le escribe también de vez en cuando. Pero él no es un tipo, fíjate, de guión. Tú le escribes las ideas y él las trabaja, las arma a su manera y las dice a su manera. Pero tiene una espontaneidad que uno aprende de eso también. Entonces, de Doime yo cogí la academia y de él esa capacidad de improvisar y de lidiar con el público, brother. Cuando nosotros empezamos a hacer centro nocturno, ustedes eran los caballos en eso, pero nosotros estábamos crudos y tú no te puedes bajar con un monólogo de teatro en un lugar. El Cocodrilo al principio era un lugar insigne porque hasta cierto punto te lo permitía. Y a nosotros nos pasó, coño, en Medellín. Ahí voy. No te me adelante. Primer viaje fuera no te me adelante. No te me adelante. El Callejón del Gato donde acabaron. Ahí quiero dejar. Algo simpático. Pero sí, los quiero mucho a los dos y los considero mis amigos y los considero de cierta manera mis maestros. ¿Alguna historia inolvidable con Doime? Anécdota así, algo que te haya pasado que siempre te viene a la cabeza. No, sobre todo un momento en que estábamos escribiendo un espectáculo que hicimos que se llamaba Conexión Internos, que era el lanzamiento de la primera computadora cubana. La cotidiana de las personas se ha enriquecido, porque ya la gente suma la palabra que sí, el disco duro, que esto, que lo otro, lo suma a su vocabulario normal. Hace poco aquí en La Habana estuvieron dos especialistas de la Real Academia de la Lengua Española y grabaron una conversación que la tenemos ahí en el disco duro de dos mujeres en Centro Habana. Bueno, yo se los voy a mostrar para que ustedes vean. Los personajes creo que son idelisa@cubarte.cool.cu y la otra creo que es moniosa@hotmail.com. Miren esto. ¡Idelisa! ¡Alabado! Oye, Idelisa, mía, dice que ya están repartiendo el Windows 2000. Ay, no, ¿quién dijo eso? No, eso será allá en Miramar, allá. Porque aquí yo hablé con el servidor y me dijo que lo que iban a dar era Windows del 95. ¿Otra vez? Otra vez. Ay, no para todo el mundo. Ah, tampoco. No, hija, no. De 0 a 7 y mayores de 60 megas, nada más. Ay, ven acá, Idelisa, tú me podrás hacer un favor, niña, tú me podrás guardar el pollo en tu bandeja de entrada. Ay, no, mija, no puedo. Es que tengo el modem desconectado porque se me congeló la máquina. Ay, ¿por qué tú no te hablas con Claribel si ya tienes... Ay, mira, esa Claribel de que hazme favor, ni me toque la tecla esa que me reseteo toda. Ay, niña, ¿qué te pasó? A la Claribel esa la tengo yo en elementos eliminados. ¿Pero por qué? Ay, niña, pero tú no te enteraste. No, cuenta. Que el otro día abro yo la ventana y la cojo haciéndole clic a mi marido. Ay, qué descarada. Muchacha, se me calentó el bacó y se me subió la tipología en negrita cursiva para la cabeza. Y a ella la cogí, la arrastré desde el archivo hasta la carpeta. Bien hecho, bien hecho. Y a él lo tengo en el borrador para que aprenda a respetar que todos los hombres son iguales. ¿Vieron lo que les dije? Niño, cállate que estoy hablando yo. Este niño. Para que aprenda a respetar que todos los hombres son iguales. Igualito. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando empezaba todo esto del lenguaje de la computación en Cuba, que mucha gente no entendía qué cosa es Windows, qué cosa es una bandeja de entrada. Y me acuerdo que el tiempo que estuvimos escribiendo ese espectáculo, prácticamente, bueno, yo vivía en el Centro del Humor y él prácticamente que se mudó para ahí y amanecíamos con una pila de botella de Stoliznaya tirada por el piso vacía. Venía Hilda, ¿te acuerdas? La señora que cocinaba. Si ustedes están locos, se van a morir. Y nosotros escribiendo y tomando vodka, ¿no? Era una locura. Pero esa época buena, eso es inolvidable. Y con el Guajiro, si Stoliznaya no paga este comercial, le ponemos un pitico a cada vez que diga Stoliznaya. Y con el Guajiro. Y con el Guajiro, sí, con el Guajiro tengo muchas anécdotas de muchas cosas, pero recuerdo en España, en La Coruña, una vez que íbamos había como una colina y había un elevador, pero era como una esfera de vidrio así muy bonita, que tú ibas subiendo, ibas viendo toda
el mar así, iba subiendo como a una pequeña loma que había así. Y yo le decía al guajiro, vamos a coger, porque la bola estaba ahí arriba, había que esperar a que bajara para montarse y subir. Y entonces me digo al guajiro, mira, que hay una de eso que tú te montas y te subes hasta ahí arriba hay como un mirador y qué sé yo. Y cuando la bola empieza a bajar, empieza a subir el contrapeso, que era como una caja de metal así grandísima, como unos besos. Y yo decía, pero ¿en qué parte se sienta uno ahí? Digo, compadre, eso abre una puerta y pero si ahí no cabe ni una persona. Digo, guajiro, eso es el contrapeso, mira la bola, y la bola viene ahora. Él creyó que había que montar, es como los elevadores que traen de eso, él creyó que había que sentarse ahí. Pero coño, tampoco. Lo mejor que tiene el Guajiro es eso, lo natural que es. No, un vacilón. Saludos y te sigo esperando. Tienes la invitación hecha, así que espero verte pronto por aquí. Iván, me dijo un amigo mío y tuyo que a ti te había sentado muy bien en Miami, que estos años que tú ibas viviendo aquí, tú te habías vuelto mejor humorista. Para mí, tú siempre has sido muy buen humorista y escritor. Eso ¿cómo se llama? Ni discutirlo con nadie. Pero me dijo esta persona, que es muy amigo mío y tuyo, que estos años a ti te habían hecho un mejor humorista. ¿Tú crees que eso es así? Yo creo que sí, porque yo he descubierto una parte de un público latino, no cubano, gracias a los trabajos en el Improv de Miami, en muchas cosas que he hecho con productores de Venezuela, de Puerto Rico. Y eso me ha servido para coger el discurso de los monólogos y llevarlo a unos planos un poco más universales. Porque cuando tú te pones a ver, todos los latinos tenemos problemas comunes. El machismo, la infidelidad, el choque del tercer mundo con el primero, el Spanglish, todas esas cosas que son comunes a todos. Pero cuando tú logras hacerlo de manera tal que lo mismo le dé risa a un español que un puertorriqueño, que un dominicano, que un nicaragüense, es mucho más rico y profesionalmente uno siente que ha crecido un poco, porque de pronto yo he tenido la posibilidad, bueno, primero de actuar en el Improv, que es uno de los clubes de comedia más importantes de Estados Unidos. Segundo, de hacer giras con ellos, trabajar en Dallas, trabajar en Houston, trabajar en Puerto Rico, o sea, hacer diferentes presentaciones en lugares donde ya prácticamente no va a verte mucho público cubano, porque yo me he movido con comediantes de otros países. Y eso para mí profesionalmente ha sido algo que me ha ayudado muchísimo. Lo otro es tener la posibilidad de escribir durante mucho tiempo para la televisión en vivo. Tú sabes, uno escribía en Cuba, yo escribía, por ejemplo, el programa de Antolín era el verano nada más. Vivir del Cuento, éramos como 3 escritores, yo escribía quizá 1 o 2 guiones al mes. El programa del Bacán, un tiempo que escribí también algunos, pero esa presión de tener todos los días un programa, que además tú sabes que va a salir en vivo a las 7, porque estuve casi 4 años escribiendo el Happy Hour con Carlucho. Después me fui a escribirle a Alexi y yo tenía que escribirle un monólogo a Alexi diario prácticamente. Que es verdad que Alexi después acomodaba sus cosas, esto, lo otro, pero uno no siempre tiene la musa de guardia. Y entonces aquí tenía que tenerla, porque es una fábrica de chorizo, de la televisión en vivo es una locura. Qué bueno pero es una gran escuela. Qué bueno que hablas de eso, porque lo que te quería preguntar ahora tiene que ver mucho. Escribes para muchos programas de la televisión, haces trabajo nocturno, pero a la vez combinas eso con trabajar de día haciendo Uber, es decir, uberista, humorista. Quiero que me hables de esa dualidad. Bueno, ya hace unos cuantos años que no hago Uber, por suerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero sí, durante un tiempo. Es muy cómico porque cuando Uber empezó, un socio me dice, oye, hay una cosa ahí nueva que está bastante buena, porque tú con tu carro haces como de taxi y ganas dinerito y qué sé yo, pero no tienes que hacer un horario, es cuando tú quieres. Y si algún día tienes algún bateo de trabajo, yo me metí, en aquel momento estaba bien económicamente, pero dije, me voy a poner en esto a ver qué tal. Y un día salgo, hago un par de carreritas, un dinero. A mí Uber me ha servido sobre todo para aprender inglés, por intercambiar con la gente y eso. Y yo dije, coño, esto está bueno. Y a veces tenía un viajecito, quería hacer un dinero extra para algo y lo hacía.
Ya hubo un par de años que sí lo tuve que hacer por necesidad de levantarme a las 4 de la mañana, salir a manejar, esto y los aeropuertos y aquí y allá. Y luego, bueno, de nuevo ya lo dejé ahí refrescar a un lado, no le echo más, pero sí lo uso en mis monólogos porque además, yo te digo una cosa, cuando yo vine para acá, hay un socio que me dijo una cosa que yo siempre la tuve como mi frase de entrada aquí. Me dijo, tú vas para Miami, saca el plot de Cuba, a nadie le importa que tú eres en Cuba, a nadie le importa los premios que tú tengas, a nadie le interesa que eres tú. Eso te puede servir para algunas cosas, pero saca el plot y pon uno nuevo. Y yo vine con la idea de que si se daba la posibilidad de hacer algo del humor, bien. Pero si no, yo iba para un bar, para un restaurante, a poner copas, a servir platos. O sea, yo vine con la idea de trabajar y de salir para adelante, pero no me avergüenza nada de eso. Y le he dicho, a mucha gente le he dicho, porque los latinos somos gente con muchos prejuicios. O sea, aquí tú le dices a un americano, estoy trabajando en el McDonald's, botando la basura, y el tipo ya, desde que tú vas por estoy trabajando, te dice, congratulations. Ya, estás trabajando. Ah, no, pero si tú estás en tu casa echándote fresco, no, a ver si me llaman de Hollywood por una película. Un coño. Yo te toco el tema porque, bueno, la gente dirá, bueno, a lo mejor él no quería que dijeran que había hecho Uber, pero tú tienes un monólogo que Se habla de eso, claro. Que dijiste que Miami era la ciudad donde tenía los Uber más cultos del mundo. Sí. Y es verdad. Claro. Te topas en un Uber lo mismo a un actor a todo el mundo. De cine. Te estamos hablando de los cubanos y de los latinos en forma general. Sí, y ten cuidado también los americanos, un ¿no? músico, un bailarín, todo. Si tú pides aquí en Hialeah, tú pides 5 Uber seguidos y llega el elenco en Naranjo en patio a buscarte. No puede. A lo mejor llegan hasta por el orden del guión y todo. El capítulo 20 en Naranjo en patio, todo el mundo afuera. Dime fulano, dime el otro. Es así, ¿entiendes? Pero bueno, hay gente que le da pena. A mí nunca me da pena trabajar. Pena me da que me vayan robando. Después que tú pasaste esa experiencia, con la cantidad de humoristas que han llegado del Centro Promotor del Humor en los últimos años aquí, a querer vivir del humor, ¿qué consejo le darías a todos esos que han llegado después de ti y que llegan no con la idea que tú venías de sacar el plot, sino a querer llegar y a vivir del humor? ¿Qué le dirías? No, el Uber siempre hay que tener esa aplicación instalada en el teléfono, porque es un buen inciso, güey. Y sobre todo en estos tiempos, brother, pues mira, hace 10 años cuando yo vine, 11 ya, van a ser, estaba un poco mejor el tema de los canales, de esto, lo otro. Muchos de estos canales han ido sucumbiendo a la competencia que representan todas estas plataformas en streaming, Netflix, Hulu, los mismos Apple TV, toda esta gente que ya se han convertido no solo en plataformas de representación, sino de producción. Ya Netflix produce sus películas. Cuando yo llegué aquí, Netflix era un sitio que tenía colgado cositas, eso, pero ya ellos producen, ya ellos hacen sus propias series originales, hacen sus cosas, y los canales de televisión no han podido aguantar la competencia. Hoy por hoy, los canales están en el piso, los pocos que había. O sea, a ver, excepto los grandes canales como la CBS, la NBC, todo eso, esa gente sí va a estar ahí todo el tiempo. Pero los canales aquí de Miami, y todo el mundo se fue a la variante de las redes sociales, entre otras cosas, porque si tú tienes la posibilidad de hacer un programa con menos parafernalia de producción, con más libertad, estás en tu casa, lo haces a la hora que te da la gana, no tienes la presión de un productor arriba de ti, no hables de esto, no digas tal cosa, o no pongas este guión, o no traigas a fulano, ¿entiendes? Las posibilidades son infinitas. Ahora cada uno es un canal diferente. Así mismo. Por una parte tiene virtudes, por otra parte defectos. Hay gente que se ha tirado más a lo vulgar, al chisme, a toda esa historia. Hay gente que se ha ido más a lo artístico. Hay gente que simplemente sale y se pone a cocinar o a hacer no sé qué. ¿Entiendes? Pero es una posibilidad que hay para todo. Porque sinceramente la televisión cada día está más, esta plataforma de Univista TV, yo creo que ha sido bastante benevolente, sobre todo con todos los comediantes que han llegado en los últimos tiempos, porque casi todos han estado ahí empleados o están todavía,
y es una fuente de empleo que tiene, una fuente de trabajo, de ganarse un salario, y tú sabes cómo es la historia. Pero no todo el mundo te ofrece esa posibilidad. Qué bueno. Con la llegada de la cantidad de comediantes tipo avalancha, llega Omar Franco. Y con la llegada de Omar Franco, mucha gente pensó que Humoris Causa iba a tener como un reencuentro. Pasó, llegaron a trabajar tú y Omar en algún momento, porque a lo mejor yo estoy todavía un poco... no. A ver, lo que hemos hecho juntos han sido trabajos de Univista, del show de Carlucho. Pero no, como Humoris Causa nunca llegaron... No, como Humoris Causa no. Humoris Causa llegó a un momento donde yo pienso que cumplió su objetivo. Omar era una persona que tenía muchos, bueno, tú sabes, hizo muchos trabajos en el cine, en el teatro dramático, es un gran actor, tenía compromiso fuera incluso del humor, y él decidió trabajar en solitario porque tenía muchas cosas con el ICAE, con diferentes, además hizo una carrera muy interesante y finalmente se fue siendo uno de los personajes humorísticos más populares de la televisión, con esto de Ruperto que hacían Vivir del Cuento y qué sé yo. O sea, ¿Y está abierta la posibilidad de que...? Sí, por supuesto. A mí me encantaría. Omar es mi hermano, yo lo quiero muchísimo y me encantaría poder hacer algo. Te digo una cosa, yo me he encontrado mucha gente aquí de la generación de los 90 que me han dicho, coño, ¿por qué ustedes no montan marketing de nuevo? Porque yo recuerdo cuando yo los fui a ver a la Covarrubia. Y yo a veces digo, habría que ver, porque una cosa es que tú tengas un recuerdo bonito de algo y otra cosa es que una obra que se refiere a una época muy específica, que a lo mejor ahora ya hay muchas cosas que no encajan. Quizás habría que cambiar muchas cosas en el texto, quizás hay cosas que en aquel momento sonaban fuertes, ahora se vean ingenuas. Pero lo más importante es que en esa época, es decir, en los años que han pasado de marketing a hoy, hay una velocidad tan grande que yo creo que habría que hacer algo totalmente diferente. Totalmente distinto. Pero bueno, ojalá y eso pase algún día. Te voy a hablar ahora de algo que ahorita te interrumpí porque quería dejarlo un poquito más adelante. Yo no estoy seguro, pero creo que tu primer viaje al extranjero coincide con el primer viaje al extranjero de Bufomaníaco Carlucho. Sí, claro. Y yo, con Humoris Causa, casualmente. Era la primera vez que salíamos todos. Okay. Incluso Joel, Bobby, Omar, todo. Era Perfecto. El primer viaje de todos. Era tu primer viaje también, ¿no? Eso no lo tenía vez que claro. Yo salía de Cuba. Ok. Primera vez que salimos de Cuba. A lo mejor para alguien que no sea cubano no sabe lo que significa lo que yo estoy hablando. Y para un humorista, más todavía que los humoristas, ahorita se lo toqué por arriba, en Cuba para nadie es secreto que éramos vistos como cuarta o quinta categoría. Que nos llegue un empresario y nos diga, se van para Colombia a hacer una temporada, creo que inicialmente eran 3 meses, yo no recuerdo. En un principio era lo que pensaba, ¿no? Meses, ok. No. Y ya hay papel y pasaporte. Yo he tocado algunas cositas de eso en algún que otro programa, pero hoy que tengo a Iván aquí, quiero que Iván diga su punto de vista, porque realmente eso está por una película. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros vivimos en esa primera experiencia de salir de Cuba, Medellín, Colombia, año 98, la guerrilla colombiana en pleno apogeo, los paramilitares. Creo que salía Samper y entraba Pastrana o no me acuerdo. Había entrado Pastrana. Bueno, yo no recuerdo. Sí, en el 98 entró Pastrana. Bueno, cuando Medellín estaba caliente, llega Humoris Causa y Bufomaníaco Medellín, nosotros con una obra que se llamaba El Negrito y el Gallego, y ustedes con marketing. Marketing. Yo quiero que tú le hables a la gente un poquito de esa experiencia. No, eso fue un vacilón. Hoy en día, cuando tú tienes que hablar de eso, ¿qué es lo que te viene a la mente, Iván? Lo primero que recuerdo, la alegría esa del que viaja por primera vez. ¿Te acuerdas que íbamos alborotados en el avión? Después hicimos todo el recorrido porque el vuelo fue a Bogotá y fuimos a Bogotá, Medellín, casi 8 horas. Por carretera. Cruzando todas las cordilleras aquellas. Y era una alegría, es una contentura, una caja de cerveza y 2 botellas de ron y tremenda borrachera y el ejército ahí con una ametralladora y nosotros vamos a hacer una foto. Era una cosa así, la alegría esa de viajar por primera vez. Segundo, recuerdo el cuero que nos daba Carlucho porque Joel nos levantaba temprano a hacer ejercicio.
de expresión De corporal, y de respiración no y- sé qué. Y dice, "Coño, yo me levantaba y esta gente decía, hola con los locos. Era muy cómico, era muy cómico. Ustedes tuvieron la suerte de que al presentarse en la Universidad de los Sueños, no me acuerdo cómo se llamaba, el Teatro de los Sueños, creo, en la Universidad de Medellín, Sí. ustedes tuvieron más suerte que nosotros. No, el Teatro de Seda. El Teatro de Se llamaba. Seda. El Teatro de Seda, perfecto. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho aquí otras veces. La única función que dimos, Carlucho y yo, con el Negrito y el Gallego, habían 6 personas en el teatro. Ustedes creo que sí tuvieron la salita, en una sala Sí. que no era muy grande, una sala como de 200 personas, más o menos. Sí. No, a ver, marketing funcionó bien, por suerte. Ya te digo, porque también era una obra que si tú la miras desde la perspectiva de hoy, tenía bastantes localismos en eso, pero funcionó. El problema de esta obra de ustedes, que yo lo hablé una vez con Carlucho, es que la obra era muy buena, había sido premio y todo en el Aquelarre, pero ese teatro vernáculo era algo muy local, pero incluso no muy local de Cuba, muy local de La Habana, porque no te creas que el vernáculo era un fenómeno de toda la isla. El vernáculo es un fenómeno de La Habana y algún que otro lugar que tuvo, pero ese era muy asociado a un tipo de teatro específico. Entonces, la obra era genial, me acuerdo de La Virgen de la Caridad, el Gallego, el Negrito, que yo aprovecho para decir que uno de los mejores negritos que yo he visto en el humor es el que tú haces. Oye, caballero, ¿verdad que ese cerebro cogió una cabrona en el México ese? Ya él piensa que él es mexicano. Ya ese cerebro se olvidó que nosotros los conocemos desde que estaba jodido. Que tenía una sola camisa negra. Ahora tú lo ves entre el amor y el odio. Y aquí vivía entre Lealtad y Escobar, aquí a 2 cuadras. Aquí son así, viejo. Muchas gracias. Para Si que lo sale, sepa. si sale de No, tu no, boca. y no porque esté en tu casa, en tu programa, sino porque yo una vez lo comenté, porque la primera vez que yo vi a los Bufomaníacos, Carlucho estaba con Mijail. Yo fui a verlo a Guiñol, era la tesis de Rey Montesinos, una obra de Abelardo Estorino, y ellos hacían como un intermedio. Ese. Y me encantó el Gallego de Carlucho, me encantó. Pero yo te veo a ti, yo no los vi juntos, yo te veo a ti solo una vez, no sé si fue a raíz de un aquelarre o algo de eso, haciendo el Negrito. Y era genial, bro. Que incluso creo que después te llamé y te dije, quiero escribirte una cosa para Sí. el Negrito, no sé si la Sí, dejé sí. escribir o no, Sí. porque a mí me impresionó, porque ya te digo, estaba al nivel de los grandes negritos del teatro cubano, o sea, era un personaje con toda, estaba bordado, era Ahí exactamente. me tuve yo como 3 meses, gracias a Carlucho, que fue el que constantemente me decía, te falta esto, sobre aquello, bim, bam, 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 bam. Y sí, lo logramos. Pero llegamos a Colombia Es y que la desgracia Para ellos mayor... eso no era. No. No sé si tú te acuerdas que la palabra gallego en Colombia no se conoce. ¿Verdad que sí? ¿Tú te acuerdas? No, me acordé ahora porque me lo dijiste. Sí, sí. Gallego. ¿verdad? Sí, era ese- como que no. es español. Para no ellos son- usaban ese término. gallego, no sé si será el animalito, pero llegamos, el negrito es gallego. Y todo el mundo, gallego, ¿qué es gallego? Y entonces dice el director del teatro, no, tienen que cambiar y poner el negrito y el español. Con la cantidad de veces que había en el texto, oye, gallego. Mira, y ahí la cara mía y de Carlucho es como si nos hubieran tirado Qué locura, un cubo. Es como que yo te diga a ti, no, la obra está buena, pero marketing, cámbienla por... Sí, mercadotecnia. No, una locura. Ya, de ahí para adelante yo dije, esto aquí va a ser... Pero gracias a Dios, Iván, son experiencias que solamente nosotros podemos contarle a los hijos, a los nietos y a todos aquellos que todavía están en Cuba o aquí y no han podido llevar el humor a otras latitudes, porque realmente lo que vivimos nosotros... ¿Te acuerdas dónde nos Sí. hospedaron? Sí, señor. Estábamos al principio en una casa. Pero ¿Te dile acuerdas que- te dile acuerdas? cómo era la casa. Sí, que tenía como una construcción atrás. Era como que la habían dejado a la mitad. La casa creo que era de un utilero del teatro, que se la había rentado al que Ajá, era alguien del teatro. pero una se la había casa que estaba alquilado. abandonada, que era una casa de La Habana Vieja. Sí, sí. Era un solarcito de La Habana Vieja. Y me acuerdo que la ducha era un tubo de agua que había que ponerle un palo. Porque
Había un licor chiquitico al lado, ¿te acuerdas? Y no había mesa, no había silla, todo eran unos barriles Sí, de madera. unos barriles. Era una escenografía, pusieron una escenografía ahí de comedor. Pero bueno, son cosas que Así por mismo. lo menos podemos contar y Sí, y claro. que la gente sepa que 30 años, ¿cuánto llevas tú ¿En qué? en el humor? Uf, bueno, si cuento cuando hice el grupo en Pinar del Río desde el Bueno, del si yo llevo 30, tú llevas 33 o 34. desde el 90, 89, 90 por ahí. Es decir, que la gente a veces piensa de que, pero sí se ha vivido y se Sí, ha pasado, claro. y sobre todo en Cuba. No, seguro. Pero además, fíjate, de ese viaje a Colombia que te hablaba ahorita de lo de la experiencia de ese Callejón del Gato, porque cuando fuimos ese día ahí, fue todo al revés. O sea, lo que funcionó de verdad era la descarga de ustedes, que cerraron con la fonomimia, todo eso. Y yo recuerdo la gente parada encima de las mesas aplaudiendo. Y ahí, Carlucho y yo Y- dijimos, ¡ah! No, ahora sí nos vamos a quedar 3 meses. Claro, porque esta gente eran los reyes del cabaret en Cuba en esa época. Los tipos que más cabaret y que mejor cabaret hacían eran ellos. Entonces, ya como diciendo, este es mi hábitat, este es mi medio, ¿no? Fue todo lo contrario de lo que nos pasó en el teatro. La gente se quedó. Pero cuando llegamos la otra semana a decirle al dueño del local para que nos diera, el tipo dijo, no, a mí no me hace falta ustedes para llenar esto. Qué locura, Final. Qué locura. Final. Yo terminé enfermo, con dolor, una piedra en un riñón. Carlucho se tuvo que ir para Cuba con 40 de fiebre. Así mismo. Me asaltó la guerrilla. El día que tú te ibas, la guagua la tirotearon. Yo me No, acuerdo y que le tú dieron regresaste. candela. Yo para ahorrarme $80. Cuando le dieron candela, te había salido, ¿no? Adentro de la guagua. Claro, ellos bajaron a todo el mundo y le dieron candela. Pero gracias a Dios que la pacotilla que yo llevaba, como era poquita, era un maletincito y pude bajar las cosas. La primera grabadora doble casetera que yo tenía en mi vida. Sí, a mí me quema aquella doble casetera. Doble casetera, eso da un estatus. Cuidado. Bueno. Cuando aquello ya tú vivías por ahí por el Puente Hierro. No, que va. Yo vivía en San Agustín. Yo estaba acabado de mudarme de Punta Brava para San Agustín, 250 y autopista, 5º piso, afectado y sin balcón. Ya. El mismo edificio que hace esquina en 250 y autopista. 5º piso, afectado y sin balcón. De ahí iba un cuento del zorro, que el zorro vivía en un 5º piso, afectado y sin balcón. La gente que no son de Cuba, no tengo tiempo para explicarles lo que es eso. Búsquenlo por ahí. Lo buscan en Google. Iván, para nadie es secreto que te has convertido en la mano derecha de Alexis Valdés. No ahora, de hace algunos años, tanto escribiéndole como trabajando en los programas con él. A propósito, están abriendo, ya tienen grabado como 3 programas del podcast que se va a llamar Qué Desastre, ¿no? Qué desastre. ¿Cómo es trabajar con Alexis Valdés? Brother, no creo que todo el mundo te pueda contar la experiencia igual, ¿no? Porque quizá haya gente que para ellos no haya sido tan satisfactorio. Primero, Alexis es una persona que yo admiro muchísimo y que no porque esté trabajando con él, desde mucho antes de conocerlo, de venir aquí. Bueno, Alexis y yo trabajamos por primera vez en Cuba en el año 94. Quiero decirte que no sé si tú recuerdas cuando él regresó de España, aquel programa que se llamaba A Cabaret, que se hizo en la televisión cubana. Esa fue la primera vez que nosotros trabajamos juntos. Después de eso, por supuesto, dejamos de ver una bola de años y nos encontramos aquí ya, imagínate tú, eso fue en 94, nos vimos a encontrar aquí en el 2013. Alexis es una persona que yo considero de los mejores comediantes que ha dado Cuba. Y mucha gente quizás lo conoce solamente por el trabajo que ha hecho aquí en la televisión. Pero Alexis es de los pocos comediantes cubanos que ha hecho radio en varios países, ha hecho televisión en varios países, ha hecho cine en varios países, ha hecho teatro en varios países y todo eso lo ha hecho con éxito. Además de lo que ha escrito, además de toda su carrera de manera general. O sea, una persona Yo pienso que a un artista siempre lo defiende su obra, más que lo que se hable de él o lo que se diga de él, la obra que ha dejado, ¿no? Y Alexis tiene una obra bastante vasta. Para mí, siempre ha sido un privilegio poder trabajar con él porque he aprendido mucho y porque he tenido también la posibilidad de enseñar y de intercambiar cosas y de hacer cosas juntas. Cuando Alexis me llamó fue en el 2015, la primera vez
Tuvimos un año escribiendo el show en Mira TV. Después volvimos a empezar en Mega con un proyecto que se paró cuando la pandemia. Luego hemos hecho varias cosas. Esta primera comedia, porque primera comedia que hago en Miami en un teatro, ahora lo de Atrás Se Importa, la hice con él. O sea, me llamó él para hacer la obra. Y ahora estamos en esto del podcast que se llama Qué Desastre, que es una especie de apología del fracaso donde todo el mundo va a contar sus meteduras de pata, sus grandes penas, los momentos así más desagradables que ha tenido. Y está muy rico porque esas cosas cuando pasan son malas, pero después uno las cuenta como con cierta gracia, ¿no? Para mí ha sido un placer. No creo que sea la mano derecha de Alexis, creo que ya es un poco exagerado. A lo mejor haga una parte de la mano izquierda, pero sí, hemos escrito mucho, hemos colaborado mucho. Yo creo que él está satisfecho con mi trabajo y a mí me ha cuadrado. Es una persona muy exigente y ya tú sabes, te llama a cualquier hora cuando se le ocurre algo y no sé qué sé yo, y entonces a veces le choca a uno por sus horarios, por sus cosas aparte que uno tiene. Pero uno al final se trata de ajustar, brother, porque a la larga la experiencia es positiva y a la larga uno aprende cosas. Tú has estado en varios programas de Alexis y has estado en la risoterapia y has estado ahí y has visto más o menos la dinámica que tiene. Siempre, para mí es una experiencia muy placentera, sinceramente. Yo comparto tu opinión. Para ir terminando, porque vamos ratico hablando, aunque el tiempo ha pasado. Para nadie es secreto que eres padre de una hermosa niña. En las redes sociales estás muy presente. ¿Te consideras mejor padre que humorista? Bueno, me gustaría hacerlo. No sé si me considero, pero me gustaría. Uno de las cosas, de los sueños que tuve yo cuando vine a esta ciudad, a este país, fue de hacer una familia, de tener un hijo, una hija. Y eso es un sueño cumplido. Yo creo que los hijos nos convierten en mejores personas y te activan ahí una sensibilidad que uno no había descubierto, que uno no tenía o no sabía que existía. Y en ese sentido yo soy muy feliz por eso y disfruto mucho de mi hija, trato de estar el mayor tiempo posible con ella y es muy rico porque incluso hasta en los peores momentos de las perretas, de los problemas, de todo, ahora tiene 7 años, ya va a entrar en la edad de la peseta, y con toda la diferencia generacional de lo que estábamos hablando ahorita, de que las generaciones ahora son más de juegos, de tecnología, de cosas. Pero yo trato de entenderla y trato también de cierta manera de que ella aprenda y de tratar de transmitirle valores, cosas que uno tiene también, que uno recibió, ¿no? Y que uno considera bueno. ¿Eres un padre cómico o eres un padre de eso que se va a respetar a todo momento? No. Trato de ser lo más lacio posible. De hecho, la madre de la niña siempre me dice, ella contigo hace lo que quiere, ella te tiene chantajeado. Qué bueno. A mí se me ha ido el tiempo rapidísimo, Iván. Creo que llevamos más de 1 hora hablando aquí, pero ha sido una buena conversación. Yo tuve mucho miedo de traerte el programa porque hablar con un filólogo no es fácil. porque hablamos mucho. No, y que tienen una vasta cultura y tan bien preparado, y además, Iván, para nadie es secreto, que es bien estudiado. Yo pudiera estar hablando toda la noche, pero tú sabes que las redes tienen se nos va el público, tienen sus cosas. Yo siempre termino de la misma manera. Yo digo 2 veces la palabra buenas noches y el invitado dice la tercera. Yo creo que para mí hoy ha sido una buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con Robertico y la pasamos Ringo. Que mira que pasan los años y sigue siendo el tío.